la valentía de pedir las promesas de Dios. Pero Zelofehad no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Yahvé mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Yahvé. Bien, Zelofehad había muerto sin descendencia masculina, por eso sus 5 hijas apelaron a Moisés. Estamos hablando de antes de la entrada en la tierra prometida, ¿de acuerdo? Apelaron a Moisés y le pidieron la heredad que hubiera sido de su padre. Así lo hicieron. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahvé en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Esto se lo decía a Moisés. Moisés entonces llevó su causa delante del Señor, y el Señor respondió a Moisés diciendo: Bien, dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Cuando alguien conoce bien las promesas de Dios, como vemos que ellas dicen a Eleazar, a Josué y a los príncipes del pueblo en el versículo 4, Yahvé me mandó a Moisés que nos diese heredad entre los hermanos. Otra vez, cuando alguien conoce bien las promesas de Dios, tiene la valentía de pedirlas. Es el mismo caso, si recordáis, que el de Caleb. Ellas se presentan ante quien corresponde y con respeto, pero con fe en las promesas de Dios, con fe en la palabra de Dios, con fe en los dichos de Dios, piden lo que Dios les había prometido. Enseñanza para nosotros. No necesitamos a un sumo sacerdote como Eleazar. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y a veces no somos valientes para presentarnos delante del Señor con respeto, pero con atrevimiento, para pedirle lo que Él nos ha prometido en su palabra. Pero atención, porque hay que conocer bien su palabra para no andar pidiendo lo que no conviene. Y la única manera de pedir lo que sí que conviene es teniendo comunión con Dios. ¿Cómo? Comunión con su palabra y su Espíritu Santo. Y es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, gracias a la comunión con Dios y su Espíritu Santo, podemos pedir como conviene. Pero lo que pasa es que a veces no pedimos porque sabemos que si Dios nos responde a esta petición, nos demandará responsabilidad para atender lo que pedimos. Claro, por ejemplo, cuando pedimos por nuevas conversiones, hay que estar dispuesto a salir y hablar del Evangelio. O cuando pedimos por crecer en santidad, debemos hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Todo esto tiene mucha relación, no solo con los versículos que estamos viendo, sino con luego lo que les va a decir Josué a Efraín y a Manasés. Por lo tanto, o no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, o pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entre estos dos caminos se encuentra el camino correcto. ¿Cuál es? Pues como vemos aquí, pedir con honestidad, o sea, no engañándonos a nosotros mismos, sino con honestidad delante de la palabra de Dios. Con honestidad lo que sabemos que Dios nos ha prometido, y esperar con paciencia que en su soberanía el Señor nos responda sí o no o en otro momento. Recordemos que la fe de un corazón íntegro en el Señor es una fe fuerte, una fe valerosa porque se apoya en Dios y en sus promesas, no en la propia opinión. Una fe paciente porque considera la soberanía de Dios y la obedece. Y una fe humilde, lo que produce en este corazón disposición a aprender. ¿Recordáis? Una fe fuerte es una fe valerosa porque se apoya en las promesas de Dios y no en su propia opinión. Es una fe paciente porque considera la soberanía de Dios y la obedece.
y también es una fe humilde, lo que hace que ese corazón pueda aprender. Al igual que vimos en Caleb, al igual que las hijas de Zelofehad, es exactamente el mismo caso. En la vida tenemos que tener mucho cuidado siempre de no caer en el error, también a la hora de hacer nuestras peticiones al Señor. ¿Y sabéis cuál es la única manera de superar el error? La única manera de superar el error con éxito es enfrentándonos a nosotros mismos, gracias a la luz que proyecta el Evangelio sobre quién, sobre mi propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Claro, es así como podemos pedir como conviene, a través de la luz que refleja el Evangelio sobre mi corazón, un corazón que es engañoso más que todas las cosas. Tengamos esta fe fuerte de Caleb, esta fe fuerte de las hijas de Zelofehad, que es valerosa y al mismo tiempo paciente y humilde. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo se puede interpretar la palabra de Dios? Pues humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros. O sea, no tiene por qué ser pedir y que me dé ya. Otra vez, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que sea Él quien nos exalte cuando fuere el tiempo. Y mientras tanto, ¿qué, pastor? Pues echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿os dais cuenta? Esto es un corazón íntegro que confía plenamente en Dios y en sus promesas y al mismo tiempo también en su soberanía y es paciente. Y es que aunque el mundo no lo pueda entender, el que es humilde y paciente delante de Dios y por lo tanto también delante del resto del mundo es la persona más fuerte, la persona más valiente que podamos imaginar. Esto es un corazón íntegro y es en donde a veces caemos, ¿no? Porque el Señor es excelso, tan excelso que atiende al humilde. ¿Os dais cuenta lo que es la excelencia? Porque el Señor es excelso, tan excelso que atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. O como nos dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos que si Dios ha provisto para nosotros un trono de gracia, podemos y debemos acercarnos a ese trono para hallarla. Es lo que nos han enseñado las hijas de Zelofehad, a acercarnos confiadamente a ese trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ellas se presentaron delante del sacerdote Eleazar y de Josué y de los príncipes, pero lo hicieron confiadamente en las promesas de Dios. Confiadamente en las promesas de Dios, y él, Josué, les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor. No conforme a las peticiones de su propio corazón, y esta es la clave, le dio conforme al dicho del Señor. Y si Jesús es nuestro sumo sacerdote y además está a la diestra de Dios, acerquémonos con fe conforme a sus promesas y en obediencia a sus dichos,